embriología y semiología probablemente. Entonces, es un tema bonito que nos va a ayudar a recordar muchos conceptos. Bien, ¿qué es la parasitosis? Nosotros indicamos o nosotros decimos. La parasitosis es una patología que, si bien está presente en adultos, también con mayor, digamos, más que peligro, mayor riesgo de complicarse, se presenta en niños. Por lo tanto, es bueno conocer algunas complicaciones y el tipo de manejo que se va a hacer. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo educativo de nuestro tema de hoy? Que ustedes, como estudiantes, sean capaces de reconocer a esta patología como problema de salud pública en la edad infantil. A veces se considera que la parasitosis es tuición del adulto y no es así. El niño es el que más la sufre. Luego, ¿de qué manera vamos a reconocer? Identificando características epidemiológicas. ¿A qué me refiero? Si hay un niño que viene del Chapare, yo voy allá a hacer hipótesis sobre las posibilidades diagnósticas que pueda tener, los factores etiológicos que puedan involucrarse. Y también voy a ver su clínica. La clínica, cómo se va a presentar el problema, si bien no es una patología que va a provocar la muerte, pero es una patología que va a provocar complicaciones y que puede provocar muchas molestias en la familia y en el niño mismo. ¿Y qué vamos a hacer a través de la presentación de este tema? Enfatizar en el diagnóstico clínico, qué exámenes de laboratorio vamos a pedir para que hagamos un tratamiento adecuado y, más que todo, asumamos medidas de promoción y de prevención, que es lo más importante. Creo que el 80% de este tema tiene que ser respaldado por un apoyo o más bien por un trabajo preventivo y promocional. ¿Qué vamos a decir entonces de las parasitosis? ¿Qué son las parasitosis como definición? ¿Qué son? Un variado grupo o un cuadro de patologías que están causadas por agentes parasitarios. ¿Y qué tipo de agentes parasitarios podemos identificar nosotros? Los protozoos, los nemátodos y los céstodes. Esta frecuencia de estos parásitos varía y es más frecuente ¿dónde? En poblaciones marginadas. ¿Por qué? Porque supuestamente, si uno se fija alrededor de todas las ciudades, no solo Cochabamba, tenemos los famosos cinturones alrededor de las ciudades. Son poblaciones marginadas, ¿por qué? Porque son poblaciones que han venido a las ciudades grandes y han sido de alguna manera relegados por la ciudad. La ciudad tiene una serie de exigencias de tipo cultural, económico, que impide que todas las personas puedan vivir en el centro de la ciudad. Al no conseguir las mismas oportunidades, entonces las personas van a tener la posibilidad de ir a las zonas marginales, a los cinturones de las ciudades. Entonces aquí se van a crear poblaciones marginadas. En muchos países, en Chile, por ejemplo, se llama la subcultura de las ciudades grandes. Y allá crean su propia cultura y sus propias necesidades en salud. ¿Por qué se caracterizan esas poblaciones? Por un bajo nivel socioeconómico. Generalmente no siempre tienen falta de servicios sanitarios. A veces carecen de agua potable. Hay mala higiene comunitaria, familiar y personal. Y son más frecuentes en climas tropicales, por decir Santa Cruz, Beni, Chapare, por ejemplo. Entonces, no es que nosotras querramos discriminar, digamos, este tipo de poblaciones, no, sino que viene la gente con oportunidad de querer hacer algo en la ciudad al ser, de alguna manera, rechazado por la zona urbana, accede y busca un modo de vivienda a nivel de los cinturones de pobreza. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar nosotros? Por ejemplo, vamos a Cerro Verde, Cerro San Miguel, son conventillos, es decir, es gente que ha visto su propia manera de vivir, viven en casas enormes, que a veces una habitación alberga a una familia entera, con 4, 5, 6 hijos. Y a veces las madres solas son acogidas en estas viviendas. Entonces son ese tipo de poblaciones a la que nos referimos. ¿Cuál es la epidemiología de la parasitosis? Si bien creemos que no es tan grave, pero
la verdad es que afecta a muchas personas. Se habla, epidemiológicamente hablando, que 1.500 millones de personas en el mundo están infestados por cualquier tipo de parasitosis a nivel mundial. Y de estos 1.500, 270 pertenecen o corresponden a niños en edad preescolar y más de 600 millones en edad escolar. Los lugares geográficos más comprometidos o los que donde va a haber mayor problema son los que tienen mayor pobreza. Y hablamos de África, lógicamente América, y en América lamentablemente Bolivia junto con Haití está pues a la cabeza de las patologías más prevalentes. Y junto con Haití también tenemos los niveles de mortalidad más altos de Latinoamérica, o los de habla hispana. Luego hablamos de China. China, por su gran sobrepoblación, también accede, o más bien tiene la posibilidad de tener este tipo de patologías, y por lo tanto también Asia Oriental. En Bolivia se dice que 3 de cada 10 niños tiene parasitosis, o sea, un 34.6% de la población tiene parasitosis. Especialmente esto sucede en menores de 5 años. Ahora, un poco para familiarizarnos con el tema, es bueno conocer alguna terminología que muchas veces hemos oído nombrarla, pero no sabemos exactamente qué significa, qué quiere decir. Entonces vamos a ir revisando algunos términos a nivel de parasitosis que nosotros podemos oír en su práctica hospitalaria, por ejemplo, práctica clínica que van a tener en el futuro, ustedes van a empezar a oír. ¿A qué denominamos huésped? Es al individuo que sufre efectos del parasitismo por presencia del parásito. O sea, huésped es la persona que va a albergar en su seno a un parásito. ¿Qué es el vector? Es ese elemento biológico que sirve para transmitir una enfermedad. Por ejemplo, en la fiebre amarilla, ¿quién le transmite? La Aedes aegypti. Ese es el vector. Es un vector, ¿no? El mosquito es un vector. El virus está viniendo en el vector, ¿no? ¿Qué es el huésped definitivo? Es un individuo que recibe el parásito separando sus efectos en forma definitiva, o sea, se instala. Hagamos de cuenta, ¿cuál? La triquinosis, por ejemplo, o sea, parásitos que a veces es imposible sacarlos, ¿no? Y cuando se les saca van a tener efectos más nocivos, más bien. Entonces permanecen en el individuo de por vida, no hay manera de quitarlos de la persona. ¿A qué se llama reservorio? Es un individuo que puede almacenar, preservar a un agente parásito. Es interesante, pero hay personas que puedan tener en su interior y a veces ni lo saben, no le producen ningún efecto, pero viven tranquilos en el reservorio que han elegido ellos. Y aquí se llama simbiosis. Cuando se habla de simbiosis, cuando hay una asociación de dos seres y se ayudan mutuamente y cuya existencia es difícil sin que solamente se diga uno solo va a vivir. Ejemplo, el líquen, es una planta muy linda que tiene que vivir en otra planta. ¿A qué llamamos comensalismo? Cuando un ser infeccioso vive en otro de organización superior, del cual toma su alimento sin ningún trastorno. Esto también es importante que conozcamos y saber que hay ese tipo de situaciones en la naturaleza. Mutualismo, cuando se asocian dos seres independientes y tienen ayuda mutua para beneficio mutuo. ¿Qué es el inclinismo? Es transporte de un agente infeccioso en uno de organización superior del cual se alimenta. Y finalmente, ¿qué es parasitismo? Es la interrelación entre un parásito que vive en forma permanente en el huésped, causando trastornos patológicos de diferente índole. Entonces, como ustedes se dan cuenta, hay una serie de terminologías que muchas veces las confundimos o utilizamos de manera inadecuada. ¿Bajo qué mecanismos van a actuar los parásitos? Si bien es cierto de que el parásito ingresa al organismo y produce patología y produce lesiones, pero hay diferentes formas de actuar dentro del organismo. ¿Cuáles van a ser la acción que van a tener estos parásitos en el organismo? Uno, por obstrucción y compresión. Ejemplo, el ascaris y el cisticercos. Por ejemplo, el ascaris
va a ir a pelotonarse, digamos, en el intestino delgado y va a provocar fenómenos de obstrucción. Y a veces la cisticercosis va a nivel del cerebro y va a provocar alteraciones en la permeabilidad del líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, y va a provocar fenómenos patológicos severos y que puede condicionar una serie de lesiones permanentes en el cerebro. También puede actuar por efecto inmunológico. Estos parásitos producen, o productos del metabolismo, producen hipersensibilidad. Entonces, en el lugar de entrada va a provocar lesiones, pero bastante importantes, producto de la alergia que va a producir al estar en contacto con el individuo. Puede tener un efecto bioquímico, pueden producir sustancias tóxicas o metabólicas que destruyen tejidos, por ejemplo, la entomía histolítica. La entomía histolítica, por ejemplo, sale de su hábitat, que es el intestino grueso, y puede ir a nivel de piel por vecindad o por contigüidad, va a producir lesiones en botón de camisa, que van a provocar posteriormente fenómenos patológicos en el individuo. Por trauma también puede suceder. En el sitio de la localización, ejemplo, trichura. Van a producir lesiones como de trauma, ¿no? Eso es por el fenómeno de agresión que va a tener el parásito en el organismo del individuo. Ahora, ¿qué tipo de gusanos vamos a tener? Generalmente los gusanos redondos son los más conocidos y los que más en contacto con el humano están. Generalmente nosotros los llamamos de manera popular lombrices. ¿Cuáles son ellos? El Enterobius vermiculares, el Oxyurus, el Ascaris lumbricoides, el Trichuris trichura, el Strongyloides estercoralis, el Ankylostoma duodenal y el Necator americano, como uncinarias. Estos son los más conocidos. Esto vamos a tratar de explicarlo de manera un poquitito más precisa para poder, digamos, conocer que hay ciertos parásitos que son más frecuentes en nuestro medio, especialmente en Bolivia, y otros que simplemente los conocemos por literatura o por algún reporte de un caso clínico. Hay gusanos planos también, estos que les dije son redondos. Y estos son los planos, generalmente son las tenias. La tenia del cerdo, la solium. La tenia de la vaca, la saginata. La tenia de la rata, la Hymenopsis nana. Y la tenia del perro, la Echinococcus granulosum. Entonces, estos ya son gusanos planos, ¿no? A diferencia de los otros que eran gusanos redondos o lombrices. Bien, comenzamos entonces con los gusanos redondos. Y entre ellos, por orden, digamos, de frecuencia, los más frecuentemente encontrados en la patología del niño están la helminthiasis. ¿Qué parásitos van a constituir dentro de este grupo de la helminthiasis? Tenemos al Ankylostoma duodenal y el Necator americano. Estos parásitos son de área tropical. Generalmente, niños que tienen antecedentes de que son procedentes del Chapare son los que van a tener este tipo de parasitosis. Entonces, ¿cómo ingresa? El ciclo de vida, el ciclo que va a... Todos los parásitos tienen el mismo, pero acá hay una diferencia. Este puede penetrar a través de la piel. El niño camina por la arena de los ríos en el Chapare, por el calor que hace. Generalmente los pequeñitos no tienen la posibilidad y el cuidado de utilizar zapatos cerrados para que no ingresen los. Y además por el calor mismo los niños caminan sin zapatos y van a la arena, van al agua. Y es ahí donde la larva filariforme ingresa a nivel de la piel, de la planta del pie del niño. Entonces, en primer lugar, puede tener esa posibilidad. La otra posibilidad es que también ingresa por la boca. Cuando hay contaminación alimentaria, entonces puede ingresar por la boca. Estos van a eliminar, las personas van a eliminar huevos y luego va a haber una larva rhabditoidea y luego una larva filariforme. Y esta larva, en forma de larva, va a ingresar por la piel de la planta del niño y los huevos van a ingresar por la boca. Entonces hay dos formas de ingresar. Y la forma infectiva es la larva. Generalmente es la larva. ¿Cuál va a ser su ubicación? Una vez que ingresa al organismo, su ubicación va a ser el intestino delgado. Y su ciclo se trata de una larva filariforme
como les mencionaba, puede estar en piel o en intestino delgado, ¿no? Como va a ingresar por la boca, en su hábitat va a ser el intestino delgado. Se dice que hay 1.000 millones de personas infectadas por este parásito. Y la morfología es que la mayoría son nemátodos, generalmente de 1 centímetro de largo. Luego existen los huevos para la forma infectante y las larvas rabetoideas y filariformes, que es la forma, digamos, activa del parásito. ¿Qué síntomas va a tener la uncinaria? Primero, si es que ingresa por la piel de la planta del pie, va a tener prurito, ardor en el sitio de la penetración dérmica de la larva. Luego puede haber una sequedad de piel y una reacción alérgica en la puerta de entrada, o sea, en la plantita del pie. Posterior a esto, más o menos una semana, un poquito más, el niño va a empezar a tener palidez y se va a manifestar por una anemia. Va a haber eosinofilia y va a empezar a tener visión borrosa. ¿Por qué? Porque el niño está, de hecho, los niños que viven en el Chapare tienen cierto grado de anemia por el tipo de alimentación y por el tipo de parasitismo que tienen. Pero todo esto va a afectarle de tal manera que cuando ha tenido esta parasitosis, la anemia se va a intensificar y se manifiesta como visión borrosa. Además, pueden haber síntomas digestivos, no solamente a nivel del sitio de penetración. Va a haber ardor en el epigastrio, flatulencia, irritabilidad, hipersensibilidad abdominal, diarrea o constipación. Puede haber geofagia, o sea, el deseo del niño de comer tierra por la falta de hierro que tiene. Va a haber defectos nutricionales, retraso nutricional y hasta mental en niños. Lógico, es un niño que tiene una anemia severa, entonces no hay una buena circulación sanguínea y esto va a provocar todo este retraso nutricional y mental en niños. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la uncinaria? Es fácil hacer el diagnóstico, el hallazgo de huevos en materia fecal. Y el tratamiento, pues es el tratamiento clásico. Utilizar el mebendazol, 25 miligramos kilo día, cada 12 horas por 2 días simplemente. Luego, había una alternativa de uso de antiparasitarios. El pamato de pirantel se usó hasta hace unos años atrás y se daba 10 a 20 miligramos kilo día por 2 días también. Antes de esto se utilizaba la nitoxoxanida y el tricloroetileno. Cuando ha habido infestaciones masivas, entonces se ha utilizado este tipo de medicación. Y acá tenemos una señora en la India. Ustedes ven, miren, como va a ingresar a nivel circulatorio, entonces va a alterar todo el mecanismo de circulación normal y va a provocar este tipo de síntomas. Miren como el ingreso del parásito, de la larva, va a mostrar estos fenómenos, va a ingresar por toda la circulación. ¿Ya? Y acá están los huevos, en ese se va a detectar la presencia de huevos. ¿No? Tenemos otro parásito importante. ¿Cuál es? El Strongyloides stercoralis. Su ubicación también está en intestino delgado. Su morfología es que las hembras adultas son filiformes y tienen 2 centímetros de largo y el macho tiene 7 milímetros. Es más grande el macho y la hembra de 2 milímetros. Su ciclo también ingresa como larva, igual, por la piel de la planta del pie, de vida libre o parasitada. Pueden entrar luego a la circulación venosa, a los pulmones y al intestino, ¿no? Esta es una forma cuando es como larva, pero también puede tener la posibilidad de que ingrese como huevo. ¿Cuál va a ser sus síntomas? La forma asintomática, o sea, puede el niño estar mucho tiempo y no tiene manifestaciones clínicas. Y ahí está viviendo tranquilo con el niño, con el paciente, el parásito. Pero cuando la infestación es mayor, cuando aumenta el número de parásitos, entonces ya vamos a empezar a tener dolor epigástrico, náuseas, vómitos, diarrea, eosinofilia, lesiones maculares en piel, inflamación perianal, síntomas pulmonares semejantes a uncinariasis. Entonces, les mencionaba, de la misma forma que las uncinarias, los strongyloides también van a tener este mismo ciclo, va a ir por el mismo lugar que hemos hablado de las uncinarias. Este tiene una característica, que en inmunodeprimidos puede presentarse a nivel del sistema nervioso central. Igual, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico?
se van a ver las larvas en las heces. Y en el material aspirado del duodeno vamos a tratar de encontrar al parásito a nivel del duodeno. O sea, antes se colocaban, habían unos cápsulas que se colocaba con un poco de hilo hacia el duodeno, y ahí podíamos tener la posibilidad de descubrir las larvas, ¿no? Y ahí teníamos la certeza de que era ese parásito. Pero lamentablemente han sufrido accidentes porque la cápsula ha provocado algunas hemorragias, entonces últimamente ya no se usa, a no ser que sea con mucha recomendación, es decir, con mucha observación y mucho control. El tratamiento lo mismo, el tiabendazol, 25 miligramos kilo por día, 2 días. Otros, igual que el anterior, mebendazol y también la nitazoxamida, ¿no? Entonces, el mismo tratamiento. Ahora vamos a tener al Ascaris lumbricoides. ¿Qué es el Ascaris lumbricoides? El Ascaris lumbricoides, a diferencia de las uncinares y el Strongyloides stercoralis, ya no está en área tropical, está en el valle, está en nuestra ciudad. Cochabamba está infestado de Ascaris lumbricoides. Se trata de un gusano adulto cilíndrico, de 15 a 30 centímetros, mire, o sea, esto es visible, se puede ver, y tiene 2 a 4 milímetros de ancho. El huevo mide 0,05 a 0,07. La hembra pone entre 200 a 300 mil huevos por día. Y entonces, ¿cuál va a ser el modo de ingreso del parásito? Puede ingresar a través de la alimentación, puede ingresar a través de los juguetes, a través del agua no tratada, no hervida. El niño tiene sed, va y toma cualquier agua de cualquier pila. Y el niño va a introducir dentro de su organismo y luego va a metabolizar, va a tener toda la circulación a nivel del intestino y él va a eliminar huevos, ¿no? Los huevos. Y estos huevos va a contaminar toda la alimentación. Y ahí es donde se va a producir un ciclo epidemiológico del Ascaris. Lo mismo, tenemos lo mismo acá. Entonces va a ser todo el intestino, ¿no? Va a procesar por todo eso y van a ser por una parte los huevos y por otra parte las larvas. ¿Cuál va a ser su clínica? De la misma forma que los otros parásitos, vamos a tener una forma asintomática. Cuando la infestación no es tan masiva, se va a ver la forma asintomática. Pero después, cuando ya hay una presencia de parásitos en cantidad, vamos a tener dolor abdominal, va a haber diarrea, vómitos, pérdida de peso, fiebre, eosinofilia, urticaria, tos, dificultad respiratoria y anorexia. Puede haber fenómenos de oclusión intestinal y a nivel biliopancrática. Puede haber lesiones a nivel hepático. Puede haber peritonitis, necrosis pancreática. Puede haber síntomas respiratorios como el síndrome de Loeffler. ¿A qué se refiere? Al paso de una larva por el pulmón y puede producir lo que es el síndrome de Loeffler, que nos hace sospechar de un problema pulmonar severo, pero eso es momentáneo. Puede simplemente aparecer unas horas y inmediatamente desaparece, simplemente un efecto inmunológico. ¿Y esto qué va a producir? Tos, fiebre, eosinofilia y se van a ver infiltrados pulmonares cuando sacamos una radiografía. Entonces no se olviden, el síndrome de Loeffler es producido por el Ascaris lumbricoides, por el paso de la larva por la circulación general a través de los pulmones. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? Lo mismo, vamos a sacar una muestra de heces y vamos a encontrar huevos. Y aquí también se puede ver ya la expulsión de gusanos adultos. Hemos visto, ¿no es cierto? Hemos indicado que son como lombrices, se llama, en nuestro medio. Esto se acompaña de eosinofilia y pueden haber estudios radiológicos con vario. ¿Y qué nos va a mostrar este estudio radiológico? Obstrucción intestinal. Hay un apelotonamiento de los parásitos dentro del intestino. Son masas de parásitos que están dentro del intestino. Y el tratamiento se va a hacer también con mebendazol, a 100 miligramos kilo cada 12 horas por un día. El tiabendazol por 2 días a 25 miligramos. La piperacina en casos de infestación masiva. Y otros que pueden ser usados y han sido usados antes de estos tratamientos, el pamoato de pirantel y la nitazoxamida, cuando la parasitosis es muy masiva. Acá tenemos una imagen, miren, las larvas, la cabeza de la larva, miren los huevos,
Y acá están los gusanos que les he mostrado, esa lombriz tan bonita, miren el color, tienen un color blanco, nacarado, bonito, ¿no? Y se ve lindo el bicho, o sea, el gusano. Y miren esto, parecen fideos, ¿no? Tallarines. Miren cómo en el África puede haber este tipo de infestaciones masivas. Fíjense cómo ese pobre niño está, pero prácticamente infestado masivamente por los ascaris. Entonces, vamos a entrar a otra parasitosis también importante, que es la Giardia lamblia. ¿Por qué es importante la Giardia lamblia? Porque es uno de los parásitos que también se va a localizar en la primera porción del intestino delgado. ¿Y con qué va a estar asociado? Con síndrome de mala absorción intestinal. Y esto está asociado a los problemas de desnutrición severa. Cuando un niño está infestado por la Giardia y como está compitiendo con la absorción y digestión de los alimentos, entonces el niño prácticamente está a merced de parásito y va a tener esta complicación severa que es la desnutrición grave. ¿Qué es la Giardia? Es también un protozoario flagelado cosmopolita. Se encuentra en el duodeno y en el yeyuno del ser humano. Su incidencia y prevalencia en niños de 2 a 12 años. En el mundo, 200 millones de personas infestadas. Su reservorio íntegramente el humano. Su morfología va a tener una forma vegetativa, que es el trofozoito, y una forma de transmisibilidad, que es el quiste. El trofozoito tiene de 10 a 20 micras y el quiste de 7 a 14 micras. Esta es la forma vegetativa. Si se fijan, tiene una característica muy interesante. Tiene dos núcleos, tiene sus cilios y la capacidad de moverse. ¿Ya? Tiene una forma flagelada esta. Y esta otra es la forma quística, tiene cuatro núcleos, ¿no? Pero la forma vegetativa es la que tiene 2. El ciclo vital es el mismo de todos los parásitos. Entra por la boca, termina en el recto y luego pasa a nivel, digamos, del medio ambiente, ¿no? Entonces, en la etiología se presentan trofozoitos y quistes, como les he dicho. Los trofozoites es la forma vegetativa activa, la que se mueve, la que produce la enfermedad. Y en cambio el quiste es la que produce la transmisibilidad. A través del quiste se transmite la enfermedad. Y va a tener también una presentación como cuadro asintomático y sintomático. Asintomático, pues simplemente hay un malestar, un leve dolor de estómago, molestias, qué sé yo, entonces de casualidad le detectan el parásito y no pasó nada, continúa bien el niño. Pero hay otra forma sintomática, como ya les mencionaba, dependiendo de la cantidad de parásitos que vamos a tener en el niño. Entonces vamos a tener síntomas como de diarrea recidivante, fiebre y escalofríos, diarreas explosivas acuosas y fétidas, dolor abdominal, gases abundantes, esteatorrea, síndrome de mala absorción intestinal, deshidratación, anorexia, distensión y dolor abdominal, heces amarillentas, brillantes, esteatorreicas. Entonces, ¿a qué me está digamos, qué tipo de patología estamos identificando? Entonces, es ese tipo de patología donde el niño come, pero nada de lo que come le aprovecha porque el parásito es el que prácticamente le está compitiendo con el intestino. Y entonces al niño lo deja desnutrido. ¿Por qué? Porque el parásito está consumiendo todo el alimento del niño. ¿Y qué tipo de diarreas va a tener este niño? Blanquecinas, esteatorreicas, abundantes. Entonces el niño no va a absorber absolutamente nada. Todo va a pasar tal cual ha comido el niño. Y como les digo, este tipo de patologías se presentan en niños desnutridos, o sea, a la larga van a ser desnutridos. ¿Cómo vamos a llegar a un diagnóstico en este tipo de parasitosis? Vamos a hacer seriado de heces para detectar quistes y un estudio del jugo duodenal para ver la forma vegetativa, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer? Este es el enterotest que hace rato les mencionaba. Esta capsulita se le hace comer al niño y más o menos se mide
con la posibilidad de que esté en intestino delgado, ¿no? Y con esta pitita que está acá al lado, ¿sí? Pero como les decía, como esto está abierto en sacabocados, entonces tuvieron una complicación en algún hospital y provocaron una hemorragia severa. A raíz de eso ya no se usa mucho esta enterotest. Pero en algunos casos, bajo vigilancia estrecha, se puede usar todavía. ¿Para qué? Para que entra el líquido de la mañana, de la madrugada, y ahí se puede detectar prácticamente la forma trofozoítica de la giardia. El tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es el metronidazol, los imidazólicos son. La dosis es de 30 miligramos kilo día y se da por 5 días. ¿Ya? Se puede dar también la forma abreviada del metronidazol, que es el tinidazol. Igual se da de 30 a 50 miligramos kilo día y se da 2 días. También se usa la furazolidona de 6 a 10 miligramos. Esto también se da por 5 a 7 días. 5 días especialmente. Tenemos otro parásito y es el Enterobius vermicularis. Este parásito ya no se encuentra en el intestino delgado. Ustedes han visto, hemos hablado de todos los que se encuentran en el intestino delgado. Ahora estamos hablando de región iliocecal y colon. ¿Qué sintomatología va a tener el niño? Prurito anal nocturno, o sea, el niño se rasca la colita y las uñitas producen hasta sangrado de lo que se rasca la colita porque les cuece al niño. Hay dolor abdominal asociado en la fosa ilíaca derecha. Hay diarrea, hay vómitos, anorexia, alteraciones del sueño, irritabilidad, terrores nocturnos, bruxismo y a veces crisis comiciales. En niñas hay alteraciones genitales. Entonces, el niño se la pasa rascándose el recto, el ano y la vaginita si es niña. ¿No? Son de esos niños que muchas veces han debido ver ustedes en varios niños. Tiene bichos este niño porque toda la noche se la pasa mascando sus dientes, dicen, ¿no es cierto? Es esto, el ejemplo de una Enterobius vermicularis. Es por eso que se produce ese tipo de sintomatología. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? La mayoría de las veces vamos a encontrar a los ¿cómo se llama? Más que a los gusanos, no vamos a encontrar, sino a los quistes, a los huevos, en la zona perianal. Entonces, para esto se hace una técnica del scotch o del papel celofán. Se coloca, se pega en la región perianal y luego se despega y eso se lleva al laboratorio. Entonces ahí se va a detectar y se va a identificar perfectamente al parásito. El tratamiento de la misma forma que en los primeros parásitos que hemos hablado, hablamos del mebendazol y el albendazol, con la misma dosis, 100 miligramos en dosis única. Acá en esta situación, por vez única, una sola dosis. Y el albendazol, 400 miligramos también en dosis única y repetir a las 2 semanas, ¿no? También se puede usar otra alternativa, que es el pamoato de pirvinio o el pamoato de pirantel o nitazoxamida. Se fijan, son prácticamente los mismos antiparasitarios para los para los parásitos anteriores que hemos hablado, excepto la giardia. Aquí tenemos los huevos del Enterobius y también la forma flagelada, ¿no? Y el ciclo vital es el mismo. Acá está en la región del anito, miren cómo se puede ver con una sustancia de iluminación, se puede ver al parásito. Y acá tenemos el quiste. Ahora vamos a ver el Trichuris trichura. ¿Dónde se ubica? También en delgado y también en grueso. Su morfología es que es un gusano en forma de látigo. La hembra tiene 50 y el macho tiene 35 milímetros. Los huevos, 50 micras, ¿no? Y aproximadamente producen de 1,000 a 2,000 huevos. O sea, no es una cosa a la que debemos despreocuparnos también. Hay que tener cuidado porque ese tipo de bichos pueden provocar también muchos problemas. Acá está el huevo. Y el ciclo vital es el mismo, no hay por dónde perderse. Entra por la boca, termina en el recto y luego elimina huevos. Estos van a tener una evolución y pueden ingresar nuevamente por la boca, ¿no? Hasta 90% de infestación en algunos lugares cuando hay problemas de saneamiento. En el mundo se habla de 500 millones de infestados. Los síntomas: flatulencia, malestar, pérdida de apetito y de peso, náuseas, vómitos, diarrea mucosa, hemorragia,
anemia, eosinofilia, urticaria, irritabilidad, insomnio. Se fijan, casi todos tienen los mismos síntomas. Lo que hay que tratar de identificar es el tipo de parásito y de acuerdo a su localización. Los diagnósticos, también el hallazgo de huevos en las heces. El tratamiento, de la misma forma que el anterior, mebendazol, 100 miligramos cada 12 horas. ¿Cuál es el problema de la trichura estrichura? Produce diarrea abundante, disentérica, y produce otro fenómeno, una complicación muy importante, que es el prolapso rectal. Cuando un niño tiene mucha diarrea por trichura estrichura, va a tener prolapso. Este es el único parásito que va a provocar este tipo de patología. Entonces, de eso hay que tener mucho cuidado. Acá está, tenemos las larvas, el femenino y el masculino, y el huevo. Las tenias, hablábamos de los bichos planos, ¿no? O sea, de los parásitos planos. El ciclo vital, el mismo, ingresa por la boca, recorre todo el intestino, primero estómago, intestino delgado y luego grueso. Todo el sistema digestivo, ¿no? Y luego son enviados en forma de huevos, uno de forma de tenia saginato solium, ¿no? Y entonces van a recorrer todo el círculo para ingresar por la boca, ¿no? Ahí está la tenia saginata y esta es la tenia solium. A veces, cuando ocurre lo mismo que en los primeros parásitos. Una infestación leve no produce mayor signología ni sintomatología, pero dependiendo de la cantidad de parásitos que ha infestado a un ser humano, y de qué va a depender también de la inmunidad de la persona. Cuando son personas que tienen alguna patología de fondo, de base, o que han estado muy epidemiológicamente muy en contacto con los parásitos que frecuentan en el trópico, por ejemplo, o que bajan las defensas por alguna circunstancia, por ejemplo, personas bebedoras o personas que tienen enfermedades adicionales o desnutridos. Estos van a tener más posibilidades de que se aprovechen los parásitos de esas personas, y ahí sí se van a hacer su agosto, como quien dice. La tenia solium. En la tenia saginata pueden ser asintomáticos, puede haber leves molestias abdominales o diarreas ocasionales. En la solium, en la del cerdo, hay emigración de huevos a la musculatura, al tejido celular subcutáneo, a los ojos, pulmones o cerebro. Depende del lugar de instalación del huevo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la carne del cerdo. Ustedes han visto que hay esta cuestión primero de la triquinosis y luego de esta teniasis, ¿no? Puede ingresar perfectamente si es que nosotros no tenemos cuidado al comprar la carne de cerdo, por ejemplo. Puede provocar este tipo de abscesos parasitarios, ¿no? Que pueden provocar lesiones en diferentes órganos. Mire, en el tejido celular, subcutáneo, en los ojos, en los pulmones, hasta en el cerebro. Entonces, mucho cuidado para poder, digamos, identificar a este parásito en su etapa primera. La Hymenoplepsis nana y diminuta. Este parásito no es muy frecuente en nuestro medio, pero sí hay que pensar. El ratón es el vector. Y es increíble, pero este ratón puede perfectamente contribuir a que pueda, digamos, como vector, ¿no? Ingresa por todo esto, el huevo, y luego infesta algo. Entonces, como vector para que pueda contamina los alimentos y el ser humano se come y esto le provoca mal, ¿no? La Hymenoplepsis nana, como les decía, también se llama tenia enana. Su frecuencia no es muy alta, ¿no? En Asia, en América, en Paraguay 20 millones en el mundo, en el intestino delgado también se va a localizar, es cosmopolita, tiene sus reservorios en humanos. Es un platelminto, cesto de hermafrodita de cuerpo plano, mide de 2 a 3 centímetros y 1 milímetro de ancho. ¿Ya? Puede ser igual, asintomática, ¿no? O puede una forma mucho más severa. Puede haber dolor abdominal con o sin diarrea, palidez, pérdida de peso y debilidad,
Puede haber problemas neurológicos con la himenolepsis. Puede haber mareos, cefalalgias, convulsiones, alergia. El diagnóstico, identificar al huevo. El tratamiento en este caso para la himenolepsis nana es niclosamida, 1 gramo día por 7 días. El praziquantel es el otro tratamiento, 25 miligramos kilo, dosis en una sola toma, repetida a los 10 días. Otro tratamiento que se puede dar, la nitazoxamida, también. ¿Ya? Otro parásito que últimamente está cobrando vigencia y es el criptosporidio. ¿Por qué es importante este parásito? Porque viene a través de la ingesta de agua potable y alimentos contaminados también. Igual, el ciclo vital es el mismo, es idéntico que los otros. Y esto tiene una característica, va a tener mayor presencia en pacientes inmunocompetentes. En ellos, ¿qué va a presentar? Una diarrea acuosa autolimitada, un dolor abdominal, náuseas, y esto es en el inmunocompetente. Y en los ya comprometidos puede haber una diarrea crónica de varios meses y que no logran detectar. Deposiciones líquidas abundantes, deshidratación, malnutrición, colangitis esclerosante y colecistitis. A veces está enfermo, ¿no? Tiene un problema de base, una enfermedad de base, y tiene una diarrea adicional. Entonces hay que pensar en el criptosporidio. Ese puede ser el parásito que está provocando la diarrea. ¿Ya? Y posteriormente tenemos una protozoosis muy importante en nuestro medio, que si bien no provoca la consecuencia que tiene en países como México, por ejemplo, pero la miriasis es una enfermedad que sí provoca muchos problemas en el mundo. ¿Cómo se produce? Tiene el mismo ciclo vital. El huevo o el quiste es ingerido, ingresa por todo el estómago, por el intestino delgado, intestino grueso, y su hábitat es el intestino grueso, ¿no? Por transmisión también de ingesta de agua y alimentos contaminados. ¿Qué es entonces la entomebistolite? Es un protozoo. Está ubicada, su hábitat o su localización es intestino grueso. Tenemos en la forma intestinal y la extraintestinal. La forma intestinal está en el intestino grueso, pero la forma extraintestinal puede tener la posibilidad de que esté ubicado a nivel del hígado, del pulmón, del cerebro, en la piel, ¿ya? Y nos da una transmisión oral fecal, o sea, ano, mano, boca. Esa es la forma más clásica de presentación de esta enfermedad. Afecta del 5 al 10% de la población mundial. Fíjense la cantidad. Les digo, países como México tienen una infestación, pero de terror. En México la mediasis mata. Felizmente en Bolivia no tenemos esa característica. Por ameba no se mueren las personas acá, pero sí les provoca problemas severos. Su morfología, ¿a qué se refiere? El protozoo tiene dos formas. También es una forma de quiste y trofozoo. ¿Cómo se presenta la clínica? Tiene úlceras en la mucosa intestinal, especialmente en el colon, y tiene disentería, una disentería clásica con anorexia, con fiebre, decaimiento, diarrea frecuente, mucopurulenta y sanguinolenta, dolores espasmódicos, pujos y tenesmo y raramente perforación. Entonces, ¿qué tipo de lesión va a presentar? La lesión que va a presentar es en botón de camisa. O sea, tiene una perforación mínima a nivel del lumen intestinal, pero hacia adentro es todo un plato, digamos, que está comprometido. Es en botón de camisa, se llama por eso. Es el único parásito que va a tener esta característica de presentación de ese tipo de quiste, de lesión. Entonces tenemos la forma intestinal, que es disentérica. Una forma es la disentérica, otra es la fulminante y otra es la ameboma. ¿A qué se refiere? La disentérica puede ser leve o puede ser grave. Y se mueren por la fulminante, las personas. ¿Y el ameboma qué es? El ameboma es un tumor de ameba. O sea, es increíblemente curioso, pero su presentación se va a presentar como el ascaris.
un apelotonamiento del parásito, muchos parásitos y con tejido incluido de nivel intestinal, de intestino grueso, y va a formar una masa, como una tumoración de ameba. A esto se denomina ameboma. Puede asemejar, si es mujer, como un embarazo. Increíble cómo la distensión abdominal hace asemejar un embarazo, pareciera que es, pero es ameboma. Pero una es la forma disentérica, otra es la fulminante con la que se muere y otra es el ameboma. ¿Qué síntomas va a tener este tipo de presentación? O las tres: dolor abdominal, diarrea con moco y sangre, o sea, disentérica, úlceras en la mucosa, peritonitis, puede haber perforación, y granulomas amebianos a nivel del lumen intestinal. Y hay otra forma extraintestinal, la que mencionábamos. Puede ser la cutánea, la meningia, la pulmonar, la hepática que hemos mencionado, ¿no? La forma crónica. Puede haber meteorismo. O sea, existen personas que van a vivir con la ameba años de años. Ellos se quejan y dicen: se me hincha el estómago constantemente, cada que como alguito se me hincha, tengo dolor, a veces tengo diarrea y después se me pasa, a veces tengo estreñimiento y me duele la cabeza y luego tengo un poco de falta de apetito. Esos pacientes, si tienen la posibilidad o la sospecha de que tienen ameba, entonces están cursando la forma crónica, leve, ni tan leve, pero es la crónica. Y luego puede existir abscesos amebianos en el hígado y a veces no se detecta. Puede haber a nivel cerebral, a nivel pulmonar, a nivel pericárdico, a nivel renal y en el tejido celular subcutáneo. En el tejido celular, ¿en qué zona? A nivel perianal, por vecindad se van a formar estos abscesos, por vecindad de la lesión, o sea, de las heces que han salido a nivel del recto. Entonces, si ha habido un contacto muy frecuente, entonces puede haber o hay una solución de continuidad en la región perianal, entonces ahí puede infestar perfectamente la ameba. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se hace un examen de heces frescas. Se va a realizar un hisopado de la mucosa intestinal con heces seriadas del material purulento. Y la forma indirecta, ahora últimamente se está hablando de una detección por anticuerpos. Especialmente cuando hay una amebiasis cerebral, es bien importante y recomendable utilizar la detección de anticuerpos con la prueba de ELISA. Entonces, de esa forma vamos a poder identificar que hay anticuerpos contra la ameba. Ahora, ¿cómo se va a hacer el diagnóstico? Es interesante, pero tenemos que detectar, uno, la forma vegetativa, o sea, el trofozoito, y la forma quística. La forma vegetativa, el trofozoito va a tener esa forma móvil, por eso se llama ameba, por movimientos ameboideos que va a tener. Entonces, ¿qué se recomendaba? En México recomendaban hacer, sacando en cucharilla rectal, un raspado de la mucosa perianal, ¿no? A nivel anal, se saca una proporción, se coloca una sustancia de solución fisiológica, se lo diluye y luego una gota de esa solución se pone en un portaobjetos y se coloca azul de metileno y encima cubre objetos, y eso es directo al microscopio. Y esto, acá nos vamos a tener la posibilidad de ver la ameba en su forma trofozoítica moviéndose. El quiste no, el quiste se ve tal cual, ¿no? Pero en la forma trofozoítica se puede ver. En México hacen ese tipo de manejo del diagnóstico. Y es interesante porque ellos manejan al vuelo, tienen que diagnosticar inmediatamente porque ellos tienen un pronóstico más reservado con esto. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Lo mismo, la forma abreviada del tinidazol, de los imidazólicos, ¿no? Que se puede dar 50 miligramos día por 2 días. Y el metronidazol, que ahí no hay vuelta, no hay donde perderse. Se da el metronidazol, 50 miligramos kilo peso por 7 a 10 días. Ese es el tratamiento que actualmente se hace. Pero se habla de un otro tratamiento actual que se hace en Estados Unidos y en países como Colombia, por ejemplo. Es el furoato de niloxanida. También se da 10 miligramos kilo peso. Lamentablemente en Bolivia no contamos con esa medicación, pero es bueno saber. El furoato de niloxanida, antiamebiano, que están usando en Estados Unidos. ¿Ya? Esta es la amebiasis, este es el quiste, ¿ya? Bien,
Entonces, con este tema de amebiasis hemos concluido el temario, digamos, de lo más importante. No he querido incidir ni he querido mostrarles hacia íntegro en todas las parasitosis, porque hay muchas de ellas que no están en nuestro medio. Entonces, no necesitamos tener demasiada dispersión de este tipo de problemas. Entonces, hemos tomado los más frecuentes, por eso es que hemos tenido hasta ahí, hasta la amebiasis. Ahora, a veces cuando nos traen resultados de laboratorio, nos muestran una serie de parasitosis que a veces si no las conocemos nosotros caemos en la torpeza de creer que está cursando una parasitosis. O bien ha ido al médico un niño, le ha dicho, ay, hay que darle tratamiento para el parásito y le dan un tratamiento que a veces ni siquiera es el adecuado y a veces ni siquiera es pediatra la persona que le ha visto y podemos caer en esa torpeza de no valorar cuándo es un parásito patógeno y cuándo no. Entonces tenemos esta lista de parásitos no patógenos que no necesitan tratamiento. Chilomastix menile, Entamoeba fragilis, Entamoeba coli, Entamoeba harmani, Entamoeba gingivalis, police, Endolimax nana, Enteromona hominis, Idiodoameba butzli, retortomonas intestinales, Tricomona hominis. Todo esto son parásitos no patógenos, son los parásitos buenos que tiene el intestino. Y no hay que alarmarse cuando tengamos toda esta lista de parásitos. Ahora, hay exámenes que se piden, ¿no es cierto? Para su procesamiento vamos a pedir por su expresión numérica, nos va a pedir en laboratorio y hay métodos especiales que se usan. ¿Qué tipo de exámenes? Directo, que es el macroscópico, lo voy a ver yo. O microscópica al microscopio. ¿Cómo se procesa? Se procesa por concentración. Puede ser por cultivo, por aclaramiento o por tinción. Puede haber cualitativos y cuantitativos. Cualitativos en fresco, cucharilla rectal, lo que les decía, centrifugación, flotación, sedimentación. Cuantitativos por concentración y dilución, diversos métodos. Les estoy nombrando nada más. Van a tener la oportunidad a lo mejor de que alguien les dé algún tipo de resultado si ustedes no sepan. Acá tienen la lista de todo lo que ustedes pueden valorar para poder tener un diagnóstico de parasitosis. Y aquí tengo una lista de los helmintos, su método diagnóstico, la muestra y el estadio en la que ustedes pueden ver. Entonces, es una lista exhaustiva de los parásitos que pueden encontrar. Y acá tenemos otro también. ¿Ya? Los métodos que van a ustedes pedir, la muestra y el estadio. ¿Ya? Acá tenemos lo mismo. ¿No? Por ejemplo, vamos a ver en estos momentos, me he visto litio. ¿Qué método diagnóstico yo voy a pedir? Un examen directo de Faust se llama. Con tinción, lo que les acabo de decir, ¿no? Con azul de metileno y qué sé yo. O tricrómica, que a veces usan en laboratorio. O serología, ¿se acuerdan que les he dicho? Para la prueba de si es que tienen problema a nivel central, a nivel neurológico. O prueba de PCR, ¿ya? Entonces, ese es el método diagnóstico. La muestra, heces aspiradas, lo que les he dicho, de la cucharilla rectal puede ser, o biopsia. El estadio, vamos a encontrar trofozoites o quistes. Vamos a encontrar una diferenciación de especie, puede ser la Entamoeba dispar o la Entamoeba histolítica. La patógena es la histolítica, ¿no es cierto? Entonces, esta tablita me da la posibilidad de poder yo aterrizar en el tipo de parasitosis que yo voy a tener la sospecha, ¿no? Y los fármacos de elección actualmente, ¿cuáles son? En el Ascaris lumbricoides, el albendazol, mebendazol o pamoato de pirantel. En la uncinariasis, el albendazol, mebendazol o pirantel. En la enterobius, todo lo que les he dicho, ¿no? Entonces simplemente es como un recordatorio también para que ustedes tengan todos los antiparasitarios de elección. Muy bien, con esto hemos terminado y quiero recordarles que el día 8 a las 4 de la tarde tenemos la clase de enfermedad diarreica aguda. La doctora Montesinos habló conmigo y me indicó que ella ya no va a dar el tema de diarrea. Ella tenía seminario, entonces lo estamos priorizando para que yo lo dé el tema. Y el próximo 8, el martes a las 4 de la tarde, yo voy a dar la última clase de enfermedad diarreica aguda, con un enfoque IEPI que quiero darles. Bien, no sé si quisieran algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, me gustaría, por favor, que puedan hacerla.
Doctora, yo tengo una pregunta sobre el término de parasitismo. ¿Cuál es la diferencia con el otro término que es parasitosis? Prácticamente es el mismo. Parasitosis es la presencia del parásito en un huésped, ¿no es cierto? Y parasitismo es la posibilidad de que ese parásito ha ingresado a la familia, por ejemplo, ¿no? Y viven tranquilos en el chapare, por ejemplo. Viven en un estado de parasitismo continuo, viven tranquilos. Mientras ellos están fuertes, su parásito también está feliz, ¿no es cierto? Pero cuando baja las defensas de esa persona, entonces ahí aprovecha el parásito y bueno, hace pues su agosto, ¿no? Y es casi lo mismo. Parasitosis y parasitismo prácticamente es lo mismo. ¿Ya? Está bien, doctora, muchas gracias. Y cuando nos comentaba la definición de simbiosis y comensalismo, me parecía un poco similar. No sé si nos podrías recordar una vez más la diferencia. Es casi lo mismo. Lo único que les he mostrado son conceptos que están tomados tal cual de la literatura. Como les digo, esto no van a manejarlo mucho, solamente es para diferenciar que ustedes van a tener esos conceptos, ¿ya? No hay necesidad de utilizarlo diariamente, pero para diferenciar, para tener una especie de aclaración de conceptos, nada más les he dado eso, ¿ya? Entendido, doctora. Y una última pregunta más. Sí. ¿Pueden coexistir simultáneamente varias parasitosis en un mismo niño? Uy, sí. Multiparasitario, o sea, hay una infestación multiparasitaria. Le voy a poner un ejemplo. El niño viene del chapare, ¿no? Y tiene un Cnidaria, tiene el Ankylostomar y el Necator, ¿no? Y resulta que se viene a Cochabamba y como está inmunodeprimido, le entró el ascaris, ¿ya? Y a su vez, no al mismo tiempo, digamos, esos dos pueden coexistir. Otros parásitos que pueden coexistir es la Giardia y el Strongyloides a nivel intestinal, especialmente en los niños desnutridos. Esos dos pueden coexistir juntos, ¿ya? Y así es una infestación masiva. La mayoría de las veces es un solo parásito el que está digamos, prevaleciendo en el huésped, ¿no? Pero hay la posibilidad de que hayan dos o más parásitos. No es una tuición de un solo parásito, ¿no? Ahora, por decirle, le pongo un ejemplo. El Oxiurus, hasta a nivel perianal, ¿no? Y además ese niño tiene una Giardia, digamos. Es un inmunodeprimido, ¿no? Y a su vez tiene la... Ahora, es más frecuente con los problemas de hongos, ¿no? Mucho más frecuente. Los hongos están en coexistencia con los parásitos. Eso sí, es más frecuente. Muchas gracias, doctora. ¿Cuántas personas tuvimos la suerte de que estuviesen? Hace ratito se salieron unas cuantas, doctora, pero llegamos a 15. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos son en total, chicos o chicas?